es que la actual crisis comenzó el 7 de octubre. Actual crisis, que se ubica en un largo proceso que hay que saber comprender desde los orígenes del año 47 e incluso antecedentes del año 47. Pero la agudización de este conflicto comenzó con un acto terrorista cometido por el grupo palestino que gobierna en la Franja de Gaza, que se llama Hamas. Como conocemos nosotros en el Perú y en otros países del mundo lo que es el terrorismo, no pudimos en ese momento sino repudiar ese acto atroz y abominable que se perpetúa ahora con el control de rehenes, más de 120 que siguen en manos del grupo Hamas en la Franja de Gaza, por una parte. Por otra parte, rechazamos desde el primer momento con la misma energía toda forma de manifestación del antisemitismo. Lo hemos hecho siempre. En los últimos tiempos, cuando el primer ministro de Pedro Castillo hizo elogios de Hitler. Sin embargo, hechas estas dos consideraciones, así como el reconocimiento del derecho de Israel a existir, tal como el Perú votó en su momento en el año 48 a través del canciller García Sayán, sino además también de defenderse. Es un derecho que le asiste como Estado. Nada de esto puede justificar que hayan acciones militares dirigidas contra civiles, contra niños, contra mujeres y ancianos, y operativos militares que no priorizan el derecho de los civiles a mantenerse al margen de un conflicto armado. Este hecho que constatamos todos los días, que lo vemos en la prensa israelí, quienes leemos todos los días diarios israelíes publicados en inglés, nos damos cuenta que al interior de la sociedad hay críticas severas contra la manera como el gobierno de Israel está conduciendo los operativos militares en Gaza. Esto ha dado lugar a la expresión de un malestar profundo en varios países del mundo, tanto en las sociedades como en los gobiernos, algunos de los cuales de América Latina han decidido romper relaciones diplomáticas con Israel. Y ha dado lugar también a una demanda por genocidio ante la Corte Penal Internacional que ha sido llevada ahí por Sudáfrica y que cuenta con respaldo de otros países. Finalmente, hemos sabido que el fiscal de esa Corte Penal, el fiscal británico Karim Khan, ha pedido una orden de arresto internacional el día de ayer contra dirigentes de Israel y también contra dirigentes de Hamas. Esto naturalmente ha indignado a muchos sectores en Israel. Otros consideran que son los propios dirigentes israelíes los que se han puesto en esta situación que naturalmente para ningún país es una honra. Y el día de hoy hemos sabido que otra jurisdicción internacional, la Corte Internacional de Justicia, ha exigido a Israel que se abstenga de emprender operativos militares que puedan afectar civiles en la ciudad de Gaza, de Rafah, al sur, cerca de la frontera con Egipto. Para entender lo que está en curso y la evolución de este conflicto, que ha dado lugar, como sabemos, a manifestaciones de gran descontento, especialmente en universidades norteamericanas, pero no solamente ahí, sino en muchos otros países del mundo. Y finalmente hemos sabido esta misma semana que 3 países europeos han decidido reconocer al Estado de Palestina. Son España, Irlanda y Noruega. 3 países que se unen a los más de 140 países, es decir, 3/4 partes de los países de la ONU reconocen actualmente al Estado palestino, entre ellos el Perú, desde el año 11, y piden que lo que esté en curso en este momento como crisis se resuelva negociando para que los rehenes sean naturalmente liberados, para que se proteja población civil y para que se sepa cuál es el futuro que dará una solución definitiva a este conflicto, que según la mayoría de estos países debe ser, de acuerdo a las decisiones de la comunidad internacional, la existencia de 2 estados vecinos que se respetan mutuamente. Señor Francisco Belaúnde, usted es un internacionalista reputado por su ponderación. Si tiene alguna precisión que hacer o alguna corrección eventual a lo que yo he dicho, siéntase libre, por favor. No, yo concuerdo totalmente, efectivamente, ¿no? El rechazo al ataque de Hamas, que también incluso podría dar lugar a una denuncia por genocidio eventualmente, porque ha sido pues una cosa, se mataba a la gente por ser judía, ¿no? Eventualmente, aunque eso no se ha planteado ahora, ¿no? Y después el derecho de Israel de defenderse, pero claro, lo que está pasando ahora en Gaza es una tragedia
¿no? Y sí hay visos, en todo caso, de comisión de crímenes de guerra por Israel, más allá del tema de genocidio, porque los crímenes de guerra no solamente son genocidios, sino ir directamente contra los civiles, matar prisioneros, en fin, una serie de cosas, de delitos que se pueden cometer. Además, según la demanda de Sudáfrica, habría también un genocidio. Entonces, el solo hecho que la Corte haya aceptado esa demanda, ¿no?, indica que por lo menos algunos indicios, algunos visos que pueden dar lugar a que más adelante falle en el sentido de lo que dice Sudáfrica, que hay un genocidio. Todavía no se produce, pero el solo hecho que haya aceptado la demanda, pues ya pueden dar un indicativo que por lo menos hay algo sobre el cual discutir respecto de ese tema del genocidio. ¿Qué documentos internacionales y convenciones internacionales son obligatorias y vinculantes para Israel? Porque Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional por lo pronto. Pero explíquenos usted, ¿a qué está obligado Israel como miembro de la ONU? Bueno, para empezar, Israel ha firmado la Convención sobre el Genocidio de Ginebra, que es del año 48, si mal no recuerdo ahora, y que dice que, bueno, está obligado, por lo tanto, a cumplir, obviamente, esa convención. Respecto a lo que es la Corte Penal Internacional, claro, Israel dice, oiga, pero nosotros no somos parte de la Corte Penal Internacional, como efectivamente varios países no lo son. No lo es Rusia, no lo es Estados Unidos y otros países. Pero claro, lo que dice la Corte es que ellos aplican, digamos, ellos investigan lo que sucede en un determinado país terreno. No hace falta, digamos, en la medida en que Gaza depende, por lo menos oficialmente, de la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina el Estado no ha sido reconocido por Naciones Unidas. Últimamente había una última votación que ha sido vetada por Estados Unidos, ¿no? Pero lo que sí es que la Autoridad Nacional Palestina tiene el estatus de observador de Naciones Unidas. Y en esa calidad puede ser miembro de la UNESCO y también por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. Y hacer la Autoridad Nacional Palestina miembro de la Corte Penal Internacional, entonces todo lo que ocurre en los territorios que dependen, digamos, de la Autoridad Nacional Palestina, aunque es verdad que Gaza está gobernada de facto por Hamas. Por elección, ¿ah? Ha habido elección. Claro, elección, efectivamente, pero después, claro, la autoridad, el Fatah no quiso reconocer, entonces se produjo lo que se produjo. Pero en todo caso, la elección hubiera significado que Hamas hubiera dirigido también la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Eso hubiera ocurrido. Pero claro, no se aceptó. Y en todo caso, el territorio de Gaza también es parte del territorio que depende de la Autoridad Nacional Palestina y por lo tanto ahí sí se aplica la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por eso que no se puede decir que la Corte Penal Internacional no puede investigar. Lo mismo pasa entre Ucrania y Rusia. Lo mismo. Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, pero Ucrania, que no lo era, hace unos años dijo que se sometía a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por eso que la Corte Penal Internacional está investigando lo que pasa en Ucrania y por eso también ha dictado una orden de arresto contra Putin. Todavía no se ha hecho contra Netanyahu. No, con Netanyahu es un pedido. Es un pedido que el fiscal. Falta que los jueces de la Corte digan si están de acuerdo o no con lo que el fiscal ha pedido, ¿no? Vamos a ver, eso todavía es un procedimiento. Está por verse, claro. Que falta, pero ya el hecho mismo de que el fiscal haya solicitado la detención ha sido percibido en muchos sectores como un oprobio. Lo interesante es que pudo no haberlo hecho público. Decidió hacerlo público, en parte, ahí sí me imagino yo por razones políticas, ¿no? Bueno, hizo también una entrevista para CNN, ¿no? Claro. Con Cristiana Manpur, donde explicó por qué había tomado esta decisión y la fundamentó. Así que hay fiscales efectivamente que hablan a la prensa y que explican las cosas que hacen. Ahora, tras todos estos conflictos y decisiones, siempre está presente la sombra de Estados Unidos, porque está recordado que es un país que tiene junto a otros 4 derecho a veto y que lo ha ejercido, me parece, en más de 40 oportunidades para detener votaciones sobre Israel. En este caso está ejerciendo su veto también, aunque Joe Biden ha ido acentuando una crítica y está solicitando cosas a Israel que Israel no cumple. Así es, exactamente. Israel, un poco que no le está haciendo caso a Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, Estados Unidos se ha puesto del lado totalmente de Israel respecto de
del anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional. Sí. Tampoco son miembros ellos de la Corte, así que más podrían ser. Pero peor todavía, Biden ha dicho que va a apoyar, y posiblemente va a pasar en la próxima semana o después, una eventual sanción contra los fiscales de la Corte Penal Internacional, lo cual ahí sí sería un escándalo. Claro, Trump lo hizo. Trump, recordemos que hace unos años la fiscal en ese momento de la Corte Penal Internacional, que era una señora de África, me parece, un país africano, no recuerdo en ese momento su nombre, decidió investigar a los líderes de Estados Unidos, a los jefes militares, por unos bombardeos en Afganistán. Estados Unidos dijo, yo no soy parte de la convención, no me investigues. Ella dijo, no señor, Afganistán sí es parte de la convención. Y le abrió una investigación. Y entonces, por ese solo hecho, Trump la castigó a la fiscal general y a gente de su equipo, quitándoles, con prohibición de Estados Unidos, sanciones económicas y todo lo demás. Esa barbaridad que fue levantada por Biden cuando ascendió al poder, ahora pues, van a repetirla aparentemente, con el apoyo del propio Biden, contra los fiscales que han ordenado, que han pedido en todo caso, esta orden de Ahora, vayamos detención, ¿no? menos que a los aspectos jurisdiccionales, los aspectos políticos. Europa es una de las regiones del mundo que menos ha reconocido al Estado palestino, pese a que ha cooperado con él en términos de ayuda humanitaria y muchas oportunidades de manera sustantiva, y aquí también. Por eso es importante que 3 países europeos distintos, que son España e Irlanda, países mayoritariamente católicos, y Noruega, que es un país luterano protestante, hayan anunciado que reconocerán al Estado palestino, aumentando la enorme proporción de 3/4 partes de miembros de la ONU. ¿Por qué Europa ha sido tan reticente en general? Incluso Macron, ¿no?, que mencionó que no es eventualidad. Claro, que no es... que podría darse, ¿no? ¿no? Podría darse que no, ¿cómo fue el término que utilizó? Que no es tabú, que el tema no es tabú, eso fue el término que utilizó. Es que en general, Europa occidental en particular, Europa en general ha tenido siempre una postura muy favorable a Israel, ¿no? Y entonces, si bien es verdad... No siempre, ¿eh? De Gaulle, recordemos, ¿no? No, pero en general los países... Claro, De Gaulle es un caso especial, ¿no? Pero en general los países europeos han tenido en general una postura más o menos... relativamente favorable a Israel, obviamente no tanto como Estados Unidos, pero relativamente favorable. Y bueno, lo que está pasando ahora es tan escandaloso, ellos lo han dicho, además no solamente por lo que pasa en Gaza, sino que en Cisjordania el gobierno está alentando un aumento de la colonización, que ya es terrible, y además incluso alentando las agresiones de colonos judíos contra los palestinos que viven ahí. Entonces, sobre ese tema han dicho, a partir de ahí han dicho, algo tenemos que hacer. Finalmente es un gesto simbólico, ¿no? Porque no tiene consecuencia jurídica propiamente dicha, pero sí es muy simbólico que efectivamente estos 2 países de la Unión Europea, que son España e Irlanda, más Noruega, que recordemos que no es de la Unión Europea, ¿no? Estos 3 países han decidido efectivamente al mismo tiempo reconocer al Estado palestino, ¿no? Y alinearse con tantos países, como tú decías, más de 140 países. ¿Qué impacto puede tener lo que está pasando en Gaza en las elecciones de los Estados Unidos? Y en particular, para preguntar algo aún más crudo, ¿qué podría suceder si Donald Trump ganara las elecciones en vista de que Joe Biden está perdiendo respaldo, en parte a causa de la actitud, digamos, demasiado suave en sus críticas contra Israel, tal y como lo percibe un sector de los votantes demócratas? Claro, Biden es Donald Trump es un tipo que es mucho más... Si bien es verdad que Biden es muy partidario de Israel, siempre lo ha sido toda su vida, sin embargo, está tratando de poner cortapista, o sea, de frenar la acción de Israel por razones humanitarias, porque él piensa que tiene que haber un Estado palestino. En el caso de Donald Trump, tiene una postura mucho más pro-israelí. Aunque Donald Trump también es un tipo imprevisible, ¿no? Porque hace unos meses hizo unas declaraciones contra Netanyahu, con el cual, sin embargo, se abrazaba cuando era el presidente. Con Putin también, ¿eh? Con Putin también. Entonces, después, cuando hubo él, por ejemplo, avaló un plan, ¿no? Para solucionar el tema de ¿cómo se llama?, entre Israel y los palestinos.
que dejaba pues, a los palestinos un territorio absolutamente recortado, que ni siquiera le dejaba una frontera internacional con Jordania. O sea, lo convertía en una especie de enclave, ¿no? Además totalmente recortado dentro, o sea, con ninguna autonomía, ¿no? Entonces es alguien que está obviamente en una postura mucho más pro-israelí. Pero sin embargo es un tipo absolutamente imprevisible, no se sabe por dónde se va a disparar, la verdad es esa, ¿no? Normalmente sí, además la gente de su partido es totalmente pro-israelí y muchos de los evangélicos, aunque parezca raro, no todos, pero una parte de los evangélicos, porque dicen que la segunda venida de Cristo se va a dar cuando los judíos recuperen el territorio que les había dado Dios, ¿no? Entonces, por ese motivo, ellos apoyan a Israel, porque de esa manera van a acelerar la segunda venida de Cristo. Es una cosa lo más extraña. Y claro, Donald Trump tiene el apoyo de estos evangélicos, ¿no? Entonces, esa es una cosa... Entonces, normalmente él es mucho más pro-israelí, pero al mismo tiempo es imprevisible. No se sabe por dónde se dispara. Lo único que podemos desear desde acá es que por grave que sean los problemas, se resuelvan negociando. Por una parte, hay más de 120 rehenes desde el 7 de octubre, cuyas familias los esperan y ejercen presión sobre el gobierno israelí también, que es acusado de no hacer lo suficiente para resolver este problema. Pero además, hay 2 millones de palestinos civiles que no merecen estar sufriendo lo que están sufriendo desde el 7 de octubre. La mayor parte